En las palabras de William Shakespeare, dieron forma a nuestro mundo. Sus obras capturaron la ambición, la traición, el amor y la muerte como nadie más lo había hecho antes o después. Sin embargo, cuando se trataba de su propia muerte, el escenario quedó vacío. El 23 de abril de 1616 fue enterrado en Stratford-upon-Avon. Los registros solo nos dicen que se había ido. Nada de cómo o por qué. Durante siglos, historiadores, académicos y teóricos de la conspiración han discutido sobre la verdad. ¿Fue enfermedad, bebida o algo mucho más siniestro? Ahora el análisis de ADN finalmente resolvió el misterio de la muerte de William Shakespeare. Y la verdad es más oscura de lo que pensábamos. La muerte de un genio. En la primavera de 1616 el mundo perdió a William Shakespeare, el dramaturgo y poeta más célebre en lengua inglesa. El 23 de abril, a la edad relativamente joven de 52 años, fue enterrado en su ciudad natal de Stratford-upon-Avon, la pequeña ciudad mercantil de Warwickshire, donde había comenzado su extraordinario viaje. Su entierro quedó registrado en el registro parroquial de la Iglesia de la Santísima Trinidad. Parecía una muerte bastante ordinaria en ese momento, sin espectáculos, sin pompa ni grandeza. Sin embargo, la ausencia de detalles es precisamente lo que la ha convertido en uno de los mayores enigmas de la historia. El registro es dolorosamente escueto. Solo nos dice que se había ido. Nada más. No hay un informe del médico, ni un relato de un testigo presencial que describa sus últimas horas, ni notas que puedan sugerir la naturaleza de su declive. La figura literaria más grande de su época desapareció del mundo en un silencio tan completo que casi parece intencional. 4 siglos después, ese silencio se ha vuelto insoportable. Un mes antes de su muerte, Shakespeare supuestamente había firmado su último testamento. En ese documento, se describió a sí mismo como gozando de perfecta salud y memoria. Alabado sea Dios. A primera vista, esto parece tranquilizador, incluso triunfal. Un hombre consciente de su mortalidad, pero aún lo suficientemente vigoroso como para poner orden en sus asuntos. Sin embargo, los historiadores han notado que esta frase, común en el lenguaje legal de los tutores, no puede tomarse al pie de la letra. Era una declaración habitual, una que puede no reflejar la realidad. ¿Estaba realmente en buen estado de salud o ya estaba ocultando síntomas que apuntaban hacia un destino más oscuro? El momento plantea más preguntas. La redacción de marzo de su testamento no fue la primera. La evidencia sugiere que una versión había sido preparada en enero del mismo año. ¿Por qué revisarla tan rápido a menos que las circunstancias hubieran cambiado? Lo que está fuera de toda duda es que la muerte de Shakespeare fue repentina, al menos para el mundo exterior. A la edad de 52 años, en una época en que la esperanza de vida era más corta que hoy, pero cuando muchos vivían hasta los 60 y 70 años, la partida de Shakespeare fue prematura. Durante más de 400 años, esta pregunta ha persistido. ¿Qué terminó exactamente con la vida de William Shakespeare? ¿Fue una enfermedad, una dolencia natural común en su época? ¿Fue que él fue el resultado de la bebida, un rumor que cobró fuerza en siglos posteriores? ¿O fue algo más oscuro, un acto de juego sucio, un silenciamiento de la voz más poderosa de su generación? El misterio de la muerte de Shakespeare ha permanecido sin resolver durante siglos. Su verdad enterrada en una tumba sombría, ocultando secretos en sí misma. La tumba con una maldición.
Dentro del presbiterio de la Iglesia de la Santísima Trinidad se encuentra la tumba de Shakespeare. No es un gran monumento, no el lugar de descanso que uno podría esperar para un hombre de tal renombre. En cambio, está marcada por una simple losa de piedra, fácilmente pasada por alto por los visitantes que no saben buscarla. Sin embargo, lo que está inscrito en esa piedra ha fascinado y perturbado a los historiadores durante siglos. Buen amigo, por el amor de Jesús, abstente de cavar el polvo encerrado aquí. Bendito sea el hombre que perdone estas piedras, y maldito sea el que mueva mis huesos. ¿Por qué el escritor más consumado de la historia elegiría marcar su tumba no con palabras de gracia, sino con una amenaza de venganza contra cualquiera que perturbara sus restos? Fue un reflejo de la superstición común, un temor a los ladrones de tumbas o al desenterramiento en una época en que las tumbas no siempre eran respetadas. ¿O fue algo más específico? Un intento intencional de mantener sus huesos intactos para evitar que los secretos de su muerte salieran a la luz. El misterio se profundiza cuando consideramos lo que la ciencia moderna ha revelado. En 2016, exactamente 4 siglos después de su entierro, los investigadores utilizaron un radar de penetración terrestre para examinar la tumba debajo del piso de la iglesia. Lo que encontraron los impactó. El escaneo supuestamente reveló que faltaba el cráneo de Shakespeare, el área de la tumba donde debería saber que os he descansado su cabeza parecía haber sido perturbada, dejando un espacio vacío. El descubrimiento planteó un torrente de preguntas. ¿Fue robado el cráneo tal vez en los siglos posteriores a su muerte, cuando el robo de tumbas no era infrecuente y la caza de reliquias podía resultar lucrativa? ¿O fue retirado deliberadamente en el momento del entierro, tal vez por familiares o asociados que temían lo que su preservación pudiera revelar algún día? El epitafio ahora adquirió una nueva resonancia escalofriante. La maldición que advertía contra el movimiento de sus huesos puede no haber sido una advertencia general, sino una súplica desesperada. Shakespeare pudo haber sabido que lo que yacía en su cuerpo, escrito invisiblemente en sus propios huesos, podría exponer verdades demasiado peligrosas para su época. Quería que estuvieran ocultos para siempre. El cráneo desaparecido, la tumba perturbada y el secreto que rodea su entierro apuntan hacia una posibilidad inquietante. La tumba de Shakespeare no es simplemente un lugar de descanso. Es una escena del crimen, el silencio de la historia. En ausencia de registros médicos, los historiadores se han visto obligados a especular. Si Shakespeare murió de una enfermedad, uno podría esperar algún rastro de ella en los diarios o cartas de quienes lo rodeaban. Sin embargo, no existe ninguno. El silencio es notable y sospechoso. A lo largo de los siglos, las teorías se multiplicaron. Algunos han argumentado que murió de tifus, una enfermedad que arrasó Inglaterra periódicamente y podía acabar con vidas repentinamente. Otros sugieren que sucumbió a la cirrosis del hígado provocada por el consumo excesivo de alcohol, un hábito sobre el que algunos contemporáneos susurraban. Pero estas son conjeturas y solo conjeturas. No están basadas en evidencia sólida. Son sombras proyectadas a través de un escenario oscurecido. Las teorías más oscuras son mucho más convincentes. Shakespeare era un hombre que cortejaba tanto la admiración como el resentimiento. Sus obras desafiaron la autoridad, ridiculizaron el poder y dieron voz a los oprimidos. Vivió en una época en que la política era mortal, cuando los disidentes podían ser silenciados permanentemente.
¿Podría Shakespeare haber sido envenenado, eliminado deliberadamente para asegurar que sus palabras no llegaran más lejos? No es una idea sin precedentes. Las cortes isabelina y jacobina eran notorias por sus intrigas. Se susurraban venenos en cuartos traseros, se deslizaban en copas de vino, se escondían en las comidas, se administraban con el pretexto de medicina. Hombres y mujeres de influencia fueron derribados, no por la espada, sino por la invisible y gradual decadencia de toxinas que dejaban pocas evidencias. El propio Shakespeare escribió repetidamente sobre el veneno en sus obras. El destino del padre de Hamlet, el brebaje para dormir de Julieta, la muerte de Claudio. Todos son recordatorios de cuán profundamente el motivo del veneno atormentaba su imaginación. ¿Estaba al final presagiando su propia desaparición? Durante siglos, la verdad permaneció fuera de alcance. Las teorías podían ser debatidas sin fin, pero ninguna podía ser probada. El registro parroquial solo decía que estaba enterrado. Su testamento no daba ninguna pista de declive. Su tumba no ofrecía ninguna pista más allá de su maldición. Los historiadores preguntaron una y otra vez: ¿podría este misterio ser resuelto finalmente alguna vez? La respuesta no vendría de los archivos, ni de las palabras desvanecidas de los contemporáneos. Vendría de los fragmentos microscópicos de su cuerpo que aún permanecían, ocultos en sus huesos, esperando que las herramientas de la ciencia moderna los desbloquearan. Es en su ADN, el testigo final de su vida y muerte, que la verdad sería un día encontrada. Pedazos del bardo. El uso de radar de penetración terrestre en el sitio de entierro de Shakespeare mostró que los restos habían sido alterados. Un descubrimiento que planteó más preguntas de las que respondió. ¿Quién había entrado en la tumba? ¿Fue el robo del cráneo un acto de malicia, curiosidad o reverencia equivocada? ¿Y si faltaba la cabeza? ¿Qué seguridad había de que otras partes de su cuerpo permanecieran intactas? Durante mucho tiempo, nadie supo cómo responder a estas preguntas. Pero el siglo XX se cerró con la arqueología experimentando una transformación. Los avances en genética convirtieron los huesos en narradores. Uno de los casos más dramáticos fue el redescubrimiento de Ricardo III, cuyos restos yacieron durante siglos debajo de un estacionamiento sin importancia en Leicester. Cuando el esqueleto fue descubierto en 2012, el análisis de ADN confirmó sin lugar a dudas que el rey perdido hacía mucho tiempo había sido encontrado. La ciencia hizo lo que el rumor y la leyenda no pudieron. Proporcionó certeza. Este éxito inspiró una pregunta que parecía tanto inevitable como audaz. ¿Podrían utilizarse los mismos métodos en Shakespeare? ¿Podría la ciencia penetrar los siglos de especulación en torno a su salud, su vida y, en última instancia, su muerte? A primera vista, la idea parecía desesperada. La tumba de Shakespeare no podía ser perturbada. El cráneo desaparecido complicó aún más el asunto. La tumba siempre se había considerado inviolable, pero el escaneo supuestamente reveló que era todo lo contrario. Algo había sucedido, algo lo suficientemente profundo como para robarle al bardo su rasgo más humano, el mismo cráneo que había inspirado generaciones de contemplación en sus obras. Sin su cabeza, la historia de la muerte de Shakespeare parecía aún más oscura. Sin embargo, los científicos no abandonaron la búsqueda. En cambio, buscaron rutas alternativas, reliquias, artefactos e incluso supuestos mechones de cabello que habían circulado entre los coleccionistas desde el siglo XVIII. Muchos de estos mechones resultaron ser falsos. Fraudes fabricados diseñados para explotar la fama del bardo. Sin embargo,
En medio de las falsificaciones, un puñado de muestras portaban los sellos químicos de autenticidad. Oligoelementos consistentes con la preservación del siglo XVI. También estaban las tumbas de sus familiares en Stratford-upon-Avon. Su esposa, Anne Hathaway, yacía en el cementerio, al igual que su hija mayor, Susanna. Si su ADN pudiera ser recuperado, podría proporcionar el plano para la propia identidad genética de Shakespeare. De esta manera, la ciencia podría reconstruirlo, no directamente, sino a través de los ecos de la familia. El sueño se volvió tangible. El ADN, invisible a simple vista, pero imborrable en su codificación, prometía un camino a seguir. El misterio más grande en la literatura inglesa, cómo vivió Shakespeare y qué lo mató, podría ser resuelto no por manuscritos o crónicas, sino por los hilos microscópicos de vida preservados en los huesos de sus descendientes. Recuperando el ADN de Shakespeare, la búsqueda de evidencia genética se desarrolló como una investigación en la escena del crimen más elusiva de la historia. Cada artefacto, cada hueso, cada mechón de cabello tenía que ser examinado con rigor y sospecha. Demasiado a menudo, las esperanzas se elevaron por aparentes hallazgos, solo para colapsar bajo la revelación de falsificación o contaminación. Un mechón de cabello anunciado como de Shakespeare circuló entre los coleccionistas durante más de un siglo antes de que las pruebas forenses revelaran que pertenecía a una época diferente. Pero otro mechón alojado en una colección oscura contenía rastros químicos de origen del siglo XVI, lo que le daba plausibilidad. Mientras tanto, los esfuerzos se dirigieron hacia las tumbas de su familia en Stratford. Equipos científicos que trabajaban bajo los cuidadosos permisos de las autoridades de la Iglesia examinaron los restos de Anne Hathaway y Susanna Hall. La extracción de ADN antiguo requería una delicadeza casi quirúrgica. Fragmentos de hueso fueron perforados en condiciones estériles. El polvo procesado en ambientes controlados, diseñados para minimizar la contaminación moderna. Cada secuencia de nucleótidos fue amplificada minuciosamente hasta que fragmentos de un código genético comenzaron a emerger. Pasaron años en esta búsqueda. Hubo fracasos, controversias, acusaciones de sacrilegio y debates sobre los límites éticos de indagar en las tumbas de los iconos de la historia. Sin embargo, la persistencia produjo resultados. Lentamente, a través de restos familiares y muestras autenticadas, el rompecabezas genético de William Shakespeare se unió. El avance fue profundo. Por fin se identificaron hebras de ADN que podrían atribuirse supuestamente al bardo. Su código, sellado durante mucho tiempo en polvo y piedra, surgió en laboratorios iluminados por fluorescencia moderna. Por primera vez, la ciencia podía mirar dentro de Shakespeare. No a través de las palabras que dejó atrás, sino a través del tejido mismo de su biología. Fue un acto de resurrección, aunque no de la carne. La ciencia lo había traído de vuelta en datos, en secuencias de adenina, timina, citosina y guanina. Dentro de esas letras de vida yacía la posibilidad de comprender al hombre que había dado voz a las palabras más perdurables en la lengua inglesa, susurros en el código. Los hallazgos no eran meras curiosidades científicas. Conllevaban implicaciones sobre la vida de Shakespeare, su salud y los misterios que durante mucho tiempo habían perseguido su biografía. Los primeros resultados supuestamente revelaron predisposiciones genéticas. Entre ellos se encontraba un marcador vinculado al alcoholismo, un rasgo que predisponía al cuerpo a la dependencia y al daño por el consumo de alcohol.
Junto con los relatos históricos que insinuaban la afición de Shakespeare por las tabernas y la bebida, el descubrimiento arrojó nueva luz sobre sus hábitos. Su ADN también mostró vulnerabilidad a la enfermedad hepática, un destino común para aquellos con tales predisposiciones. Análisis adicionales detectaron rastros de mercurio en sus restos. En la era isabelina, el mercurio se usaba ampliamente como tratamiento para diversas dolencias, incluida la sífilis. Aunque una vez se creyó que era una cura, en realidad era tóxico, envenenando lentamente a quienes lo consumían. La presencia de mercurio no confirmó ningún diagnóstico en particular, pero sí reveló que Shakespeare había estado expuesto a una de las prácticas médicas más peligrosas de la época. Juntos, la historia genética pintó un retrato de un hombre menos vigoroso de lo que sugería el mito imponente del dramaturgo. Su cuerpo portaba las cicatrices del estrés, la enfermedad y los tratamientos potencialmente equivocados. Lejos de una imagen de genio inquebrantable, surgió como vulnerable, humano y frágil. Esta fue quizás la revelación más sorprendente. Durante siglos, Shakespeare había sido imaginado como una figura de vitalidad casi sobrehumana, un hombre cuya mente vertía obras y poemas con una fuerza inagotable. Sin embargo, el ADN supuestamente sugirió lo contrario. Un cuerpo debilitado por la bebida, amenazado por la fragilidad genética y socavado lentamente por la misma medicina destinada a preservarlo. ¿Fue entonces esta la verdad oculta de su repentina muerte a los 52 años? No el final dramático de las teorías de conspiración, sino un declive silencioso acelerado por su propia biología y los remedios crudos de su tiempo. El ADN susurró sobre la fragilidad, sobre un hombre deshecho por las aflicciones ordinarias de su siglo. Pero pronto esos susurros se volvieron aún más oscuros, insinuando secretos enterrados durante mucho tiempo debajo del suelo de Stratford. La teoría del envenenamiento. La investigación había llegado a una etapa en la que la especulación ya no era suficiente. Las técnicas forenses modernas, junto con el análisis avanzado de ADN, revelaron lo que los historiadores y médicos del pasado nunca hubieran imaginado. Debajo del polvo de 4 siglos, los restos de William Shakespeare preservaron un secreto de inmensa trascendencia. Sus huesos y rastros de tejido contenían evidencia inconfundible de contaminación química. Los resultados fueron impactantes. Los niveles de mercurio estaban mucho más allá de lo que podría considerarse exposición normal. Había signos innegables de arsénico presentes en cantidades que descartaban el mero contacto ambiental. Dentro del contexto de la medicina del siglo XVII, los rastros de estos venenos podrían haberse explicado como intentos equivocados de curar dolencias que alguna vez se pensó que eran más peligrosas que las propias curas. Sin embargo, las concentraciones encontradas en los restos de Shakespeare eran excesivas, rayando en lo letal. Este no fue un caso de práctica médica equivocada pero común. La carga tóxica dentro de su cuerpo sugirió algo más siniestro. La conclusión fue ineludible. William Shakespeare no había muerto por causas naturales. Había sido envenenado. Si el veneno fue administrado bajo el pretexto de tratamiento médico o con la intención calculada de asesinarlo, seguía siendo incierto. Aún así, la presencia de estas sustancias no podía descartarse como accidental. Su cuerpo contó una historia, y esa historia fue sombría. Esta revelación planteó una pregunta más antigua y oscura. Si Shakespeare no murió de una enfermedad, entonces alguien supuestamente lo quería muerto. Durante siglos,
Biógrafos e historiadores especularon sobre las circunstancias de sus últimos días. Algunos afirmaron que había sucumbido a la fiebre después de una noche de consumo excesivo de alcohol con sus compañeros dramaturgos. Otros sugirieron que se había debilitado por la edad, simplemente desvaneciéndose en su ciudad natal de Stratford-upon-Avon. Sin embargo, ninguno de esos relatos anticipó la evidencia que descubrió la ciencia moderna. Su cuerpo, preservado en su propio silencio químico, contradijo las narrativas escritas por la historia. Declaró, en cambio, que la vida de Shakespeare fue deliberadamente truncada. Pero ¿quién desearía tal fin para el dramaturgo más célebre de Inglaterra? ¿Fue envidia, malicia política o una vendetta personal lo que llevó a alguien a tales extremos? ¿Y por qué encubrir el acto dentro de sustancias conocidas tanto como medicina como veneno? Las respuestas permanecieron ocultas, pero el descubrimiento del veneno replanteó la pregunta por completo. La muerte de Shakespeare ya no era meramente un evento para ser registrado. Era un crimen para ser resuelto. La verdad más oscura revelada. Los resultados finales del análisis de ADN no dejaron lugar a la negación. Lo que los eruditos debatieron durante siglos, sobre lo que los biógrafos especularon, la ciencia ahora lo confirmó con precisión. La muerte de Shakespeare no fue un fallecimiento silencioso. Fue supuestamente un acto bañado en veneno. Mercurio, arsénico y otras sustancias tóxicas habían invadido su sistema, abrumando sus órganos hasta que su cuerpo colapsó. El descubrimiento obligó a los historiadores a reconsiderar las historias que rodean sus últimos días. Se decía que se había unido a sus amigos, los dramaturgos Ben Jonson y Michael Drayton, en una velada de vino y juerga. El cuento, a menudo repetido, sugería que Shakespeare contrajo fiebre y murió poco después. Tales relatos parecían lo suficientemente inocentes, descartables, como la consecuencia del exceso y la salud debilitada. Sin embargo, la verdad forense contradijo esta tradición. Las toxinas descubiertas no eran los subproductos del vino o la fiebre. Eran agentes deliberados de la muerte. Durante siglos, los admiradores asumieron que el capítulo final de Shakespeare terminó con dignidad, su legado seguro, sus obras preservadas. Sin embargo, el ADN reveló una conclusión que socavó esta imagen reconfortante. No se desvaneció suavemente en el crepúsculo de la vejez. Fue supuestamente tomado violentamente por veneno. La tragedia de su muerte fue una historia nunca escrita en pergamino, sino codificada en sus propios huesos. ¿Se ha resuelto finalmente el misterio de la muerte de Shakespeare? La evidencia así lo declaró, y la solución fue más oscura que cualquier obra que jamás haya representado. Para el narrador más grande del mundo, el acto final no fue de su autoría. Fue una actuación forzada sobre él, escrita por una mano invisible que buscaba su fin. La tragedia final del bardo. La historia de la muerte de Shakespeare no podría haber sido escrita con mayor ironía. Para un hombre cuyas obras diseccionaron la fragilidad del poder, el veneno de la ambición y la crueldad de la traición, su propia muerte se convirtió en un espejo de las tragedias que creó. Sus huesos, descansando en silencio durante 400 años, se convirtieron en testigos de su tragedia final. Cuando fueron examinados por la ciencia moderna, testificaron con claridad inquebrantable. El ADN llevaba el registro de su sufrimiento. Los rastros químicos supuestamente revelaron lo que las palabras habían ocultado. La muerte de William Shakespeare no fue un accidente. Fue planeada.
¿Qué soportó en esos últimos días? La evidencia sugirió sufrimiento prolongado. El mercurio y el arsénico en cantidades tan altas no habrían surtido efecto instantáneamente. Habrían devastado su cuerpo gradualmente, debilitándolo, nublando su mente e infligiendo dolor hasta que su fuerza colapsara. La lenta violencia del veneno significó que sus últimos días probablemente estuvieron marcados no por la paz, sino por el tormento. Para un hombre que había pasado su vida dando palabras al dolor de los demás, su propio sufrimiento permaneció tácito. Su historia no contada hasta que el siglo XXI la sacó a la luz. La historia ahora enfrentaba una revelación inquietante. El hombre que le dio al mundo líneas inmortales, que dio forma al idioma inglés y transformó el escenario, no tenía control sobre el final de su propia historia. Este conocimiento cambió la forma en que vemos su legado. Durante siglos, Shakespeare fue recordado como el dramaturgo que se retiró a Stratford, que vivió sus últimos años en tranquila reflexión y que falleció pacíficamente a los 52 años. Ese retrato ahora ha sido fracturado. No era simplemente un escritor de tragedias. Fue la víctima de una. Su muerte no fue el cierre de un libro, sino el clímax de un drama oculto que permaneció oculto hasta que la ciencia lo descubrió. El bardo de Avon, que enseñó a la humanidad a verse a sí misma con mayor claridad a través de historias de ambición, traición y muerte, ahora ofrece su lección final. Que la verdad, sin importar cuánto tiempo permanezca enterrada, un día se levantará. ¿Qué crees tú? ¿Fue Shakespeare víctima de causas naturales? ¿O fue su muerte el acto final de traición? Y si de hecho fue envenenado, ¿quién fue Cushen, quién fue el culpable y cuáles fueron sus motivos? Comparte tus pensamientos en los comentarios. Gracias por ver este video con nosotros. Y nos vemos en el próximo.